Aparece permanentemente y yo creo que a veces no terminamos de saber realmente qué es lo que es o qué es lo que hace. La inteligencia artificial está cada día más presente en nuestra vida, en nuestro día a día, ya sea como herramienta de trabajo, para entretenernos, para asistirnos en casa, en la salud, en la ciencia, absolutamente en todo. Pero claro, tenemos tanta prisa todo el rato que apenas nos tomamos el tiempo suficiente para pensar qué papel queremos que, por ejemplo, tenga la inteligencia artificial en este presente y en el futuro. ¿Cómo queremos que nos asista? ¿En qué nos va a asistir? Y si esos avances nos van a beneficiar a todos. Bien, pues Adela Cortina es una de esas personas que ha decidido tomarse ese tiempo para reflexionar sobre estas cuestiones, y no solo porque sea una de las intelectuales más respetadas y relevantes de nuestro país, catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, e incluso ha formado parte del jurado de los premios Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. A Adela le preocupa, como ser humano, hacia dónde van los últimos avances con inteligencia artificial, quién lo gestiona y qué consecuencias puede tener para el futuro de nuestras democracias. Ella ha escrito el libro Ética o ideología de la inteligencia artificial. Y sí, oye bien, el título lo plantea a modo de pregunta porque quizás el punto de partida es plantearse la cuestión para poder reflexionar sobre las posibles respuestas. Adela Cortina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora hablamos del título, pero lo primero que hemos conversado cuando has entrado en este estudio es si hay que tenerle miedo o respeto a la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que hay que tener la precaución suficiente como para tratar con ella sacando lo mejor que puede proporcionar a los seres humanos y a la naturaleza. Siempre ha habido, en cuanto a la inteligencia artificial, dos posiciones muy decantadas. Una, la de los entusiastas maravillosos que dicen que en el año 48 se va a acabar con la muerte y se va a acabar con la enfermedad y gracias a la inteligencia artificial. Y por el otro lado, los temerosos, los de la frankenfobia, que están con la idea de Frankenstein detrás, diciendo la inteligencia artificial nos va a causar toda suerte de males. Yo creo que hay que tener, como siempre, la prudencia y la razonabilidad de darse cuenta de que la inteligencia artificial, hoy por hoy, y me parece que por siempre, es sencillamente un instrumento valiosísimo, que duda cabe, pero un instrumento. Y los instrumentos, lo que hay que hacer no es tenerle miedo, sino tratarlos con toda la cautela para que proporcionen muchos beneficios. Entonces a mí en el libro me gustaba muchas cosas, pero una cosa muy importante, llamar la atención sobre el hecho de que las máquinas, los algoritmos, etcétera, no se conviertan en los protagonistas de la vida, sino que nos damos cuenta de que son instrumentos en nuestras manos. Pero eso no puede ser inevitable, no es inevitable ya. Bueno, es inevitable que se conviertan en instrumentos según, porque como vayamos dándoles un protagonismo para que ellos vayan asumiendo una cantidad de ideas y de responsabilidades, acabarán siendo ellos los protagonistas. Y me explico, por ejemplo, si un profesor está corrigiendo exámenes y tiene una gran cantidad de exámenes y resulta que tiene un algoritmo que le ha dado unas soluciones, unas respuestas, y puede echar mano de él tranquilamente y se acoge al algoritmo, entonces resulta que acaba siendo el algoritmo el que toma las decisiones de a qué alumno se aprueba y a qué alumno se suspende. Pero eso pasa igual en la medicina y en todo lo demás. Si un juez tiene una gran cantidad de datos sobre otras sentencias tal y cual y coge el algoritmo que le ha dado una solución y lo aplica, pues entonces son ellos los que nos están rigiendo la vida y son ellos los que asumen el protagonismo. Yo creo que lo que hay que ir con muchísimo cuidado con la inteligencia artificial es no dejar en sus manos aquellas decisiones que tenemos que tomar nosotros, porque los seres humanos somos los responsables de nuestras decisiones y no decir, bueno, ya lo ha dicho el algoritmo. ¿Y por qué es importante dotar de una ética a la inteligencia artificial? Pues porque si no le dotamos de una ética, y ahí viene una complicación bastante grande, porque una cosa es decir que nosotros tengamos una ética para tratar con la inteligencia artificial y que tratemos de hacerlo de manera que nos beneficie, que no maleficie, que no sé cuántos, eso es nuestra manera de tratar. Y otra cosa es
lo que se está intentando de un tiempo a esta parte, y es dotar a las mismas máquinas de una ética para que ellas vayan actuando y vayan tomando decisiones. Y en este momento tenemos los coches autónomos, tenemos las armas autónomas, tenemos una gran cantidad de máquinas y de sistemas inteligentes a los que les estamos intentando insuflar una serie de valores para que actúen por su cuenta. No es lo mismo que nosotros tengamos una ética para tratar con ellas que ellas tengan una ética para actuar en el Pero presente. ellas deben tener esa ética, marcada por el hombre. Pero la marcaríamos nosotros. Por y el entonces, hombre, sí. claro, ahí viene el asunto. Eso en este momento se está haciendo. Efectivamente, sabemos que hay coches a los que se les pone unas posibilidades de cuando se encuentran en una situación dilemática de a quién, bueno, porque no tienen más remedio, claro, a quién puedo dejar fuera, al joven o al anciano, a quién puedo dejar fuera, a la persona rubia o a la persona morena. Bueno, ahí hay una serie de dilemas y entonces hay que marcarles si efectivamente uno está construyendo un coche que no sea, que sea un coche autónomo, digamos, pues le tiene que marcar los datos, pero solamente en esos casos. Y entonces la cuestión es la de, ¿es el coche mismo el que está tomando las decisiones o es quien le ha metido esos valores en su, llamemos, cerebro para que funcione así? Pues hay que ir con muchísimo cuidado para que siga siendo las personas las que metan estas claves en los cerebros. Claro, pero ¿quién debe dotar de estas claves y de esta ética? ¿Qué Claro. humano responsable debe hacerlo? Porque si lo dejamos en manos de, por ejemplo, los empresarios que están desarrollando esa tecnología, no sería lo mismo que hacerlo o dejarlo en manos de las autoridades o de un comité de expertos. Claro, claro, claro. En eso se está trabajando mucho, afortunadamente, y hay un conjunto de expertos muy sensatos y una serie de gente muy sensata, por ejemplo, en la Unión Europea. Se trabaja con mucha seriedad en estos asuntos y no se deja en manos de cualquier... Bueno, hay empresas que están haciendo ese tipo de cosas y, por supuesto, hay en China se está haciendo maravillosamente bien todo ese tema del reconocimiento facial, de todas esas claves para unos sistemas sociales. Es decir, que eso se está estudiando, se está trabajando en unos sitios y a otros. Pero en este momento hay gente que está asesorando muy bien y lo está haciendo muy bien, y por eso es importante promocionar ese tipo de actuaciones. Adela, muchos de los nombres más importantes en el mundo tecnológico y empresarial firmaron hace algo más de un año una carta en la que se pedía a todos los que desarrollan inteligencia artificial que se pausara de manera inmediata durante 6 meses el entrenamiento de estos sistemas. Eso se pidió, pero no fue aceptado. Primero, ¿por qué se lanzó este aviso, esta advertencia? Y luego, ¿por qué no se ha respondido como se esperaba? Bueno, en primer lugar se lanzó ese aviso porque efectivamente hay unas posiciones enfrentadas, por ejemplo, por parte de Estados Unidos y China, la de intentar ir avanzando en todos esos temas sin pensar si eso puede causar daños. Entonces, claro, está la actitud esa de, bueno, nosotros vamos actuando hacia adelante y si va mal ya pediremos perdón después. Eso es sumamente peligroso y estos sabios que pidieron que hubiera una moratoria tenían toda la razón en pedir una moratoria, pero eso no es factible porque, claro, si está ahí la posibilidad de manejar esos instrumentos, si no los manejas tú, los maneja el otro. Y entonces la gente no quiere ni oír hablar de que sea el competidor el que esté utilizando el instrumento y tú no, porque entonces tienes el coste de oportunidad. Tú pierdes esa posibilidad y el otro va avanzando. Y esto es una guerra de competencia. Quien tenga la inteligencia artificial más desarrollada... Es una guerra económica. Es una guerra económica y es una guerra de poder político. Las dos cosas. Es decir, quien esté en la cabeza del desarrollo de la inteligencia artificial estará en la cumbre de la economía y de la política. Entonces hay una guerra en ese sentido muy fuerte y nadie va a dejar que sea el contrario el que le siga ganando. Y claro, el sabio que pide una moratoria es muy bondadoso, pero la persona que ha conseguido tener ventajas en ese tipo de ingenios no quiere saber nada de dejarle al competidor que le pase por delante. Entonces por eso no prosperó en
en absoluto la petición de la moratoria, porque nadie estaba por perder comba en esa batalla, ¿no? Hay una frase que repites varias veces y que me llama mucho la atención. El deber de la ética de la ciencia es no engañar. Sí, lo tengo clarísimo, porque hay gentes en la línea de los transhumanistas y los posthumanistas que han dicho que la inteligencia artificial nos va a salvar la vida y que va a hacer maravillas y tal. Y entonces, bueno, pues incluso con promesas de, mire usted, en el año 48 se habrá acabado la muerte, se habrá acabado la enfermedad, se habrá acabado gracias a la inteligencia artificial que se podrá aplicar. Claro, eso la persona que lo dice, pues a lo mejor está muy entusiasmada en que efectivamente se promocione ese tipo de investigaciones, porque para él es un recurso estupendo. Pero claro, yo hoy en día creo que no hay ningún científico sensato que asegure que eso va a ser posible ya. Y yo creo que la ciencia tiene una autoridad, y una autoridad muy buena y muy sana, pero siempre que intente comprobar todas sus afirmaciones, siempre que pueda verificar sus afirmaciones. Si hacemos afirmaciones que no se pueden comprobar y verificar, no digo ahora ya, pero ni siquiera al medio y largo plazo, se está engañando. Entonces, por favor, no engañe, porque la primera tarea o el primer día de una ética de la ciencia es no engañar. Diga usted que hay perspectivas de futuro, que hay una serie de caminos que, bueno, pueden abrir el camino de que en algún tiempo se consiga una cosa u otra, explicando por qué, pero no haga ese tipo de afirmaciones tan taxativas y además queriendo acreditarse con la autoridad de la ciencia, que es mucha. Y luego hay tres modelos distintos de abordar este avance y gestionar este avance, y nos podríamos hacer un recorrido por el planeta. En los Estados Unidos yo creo que la opción queda en manos del mercado, es el mercado abierto. En China es el Estado el que tiene el control absoluto, interés político por otra parte, y en Europa lo que parece que pesa es la legislación en este momento. ¿Podemos quedarnos atrás en el desarrollo? No debemos hacerlo. No debemos. No debemos hacerlo. Y entonces ahí está la enorme dificultad que reclaman muchas gentes que trabajan en esto en Europa, de que hay que invertir mucho más en investigación para que los europeos también podamos tener ese tipo de plataformas, ese tipo de propuestas, y que no nos quedemos atrás, porque quedarse atrás es lo que se llama el coste de oportunidad. Los demás van avanzando y yo me quedo atrás. Y a mí me parece que eso es muy dramático, no solo porque Europa perdería mucho económicamente y políticamente, sino porque yo creo que Europa tiene una oferta muy buena, y lo he escrito varias veces, tiene una oferta muy buena que es la socialdemocracia. Es decir, que está de acuerdo en que haya una economía de mercado, pero una economía de mercado con unos marcos que aseguran los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales. Esa es una oferta europea que no se puede perder de ninguna manera. Pero cuando haces una oferta de ese tipo, si no tienes un respaldo de que tienes una fuerza económica, una fuerza política, no te hace caso nadie. Entonces yo creo que hay un deber de la Unión Europea de intentar fomentar este tipo de trabajos. Adela, ya sabemos que hay empresas como Xerox, L'Oréal, Amazon, que tienen un algoritmo dentro, al frente de la Dirección de Recursos Humanos, pero ¿se pueden utilizar el algoritmo, la inteligencia artificial para la política? Porque pones el ejemplo de un robot que se presentó a unas elecciones en Japón. Eso es. ¿Y qué pasó? Pues que quedó el tercero, es decir, que en las elecciones quedó el tercero. ¿Por qué? Pues porque la gente quedó entusiasmada con el mensaje que daba. Decía que iba a ser imparcial, que no iba a favorecer los intereses de unos o de otros, sino el bien común de toda la comunidad, y que iba a intentar interrogar a la gente sobre qué es lo que deseaba y satisfacer sus expectativas, y que además, como no tenía emociones personales ni tenía intereses egoístas, iba a favorecerlos a todos, y la gente quedó entusiasmada diciendo: alguien que va a defender el bien común y no se va a dejar llevar por sus intereses y por su afán de votos. Y entonces pues le votaron y quedó el tercero. Pero eso se ha repetido en distintos lugares, y se sigue repitiendo
Claro, lo que no decía el robot, pero todos sabemos en realidad, es que había unos creadores del robot que son los que dicen este tipo de cosas. Pero a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que tenga que ser un robot el que venga a recordarnos algo tan obvio como que los políticos lo que tendrían que intentar es ser imparciales, no buscar sus propios intereses, no dejarse llevarse por el egoísmo, y que entonces a la gente eso es lo que le gustaría que ocurriera. Y bueno, me parece una obviedad, pero es bonito, ¿no? ¿Ética o ideología de la inteligencia artificial? Es la última reflexión de Adela Cortina, que ha pasado hoy por los micrófonos de Por Fin. Muchísimas gracias por poner algo de luz en este debate y esa referencia permanente que tenemos. Hay noticias a diario, muchas noticias relacionadas con la inteligencia artificial, y muchas veces el desconocimiento nos lleva al miedo y a la desconfianza. Pero Adela Cortina defiende que no debemos tener miedo. Debemos tener prudencia. Exactamente, tenemos que tener prudencia y responsabilidad y nunca dejar las decisiones importantes de la vida de las personas en manos de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Dejar las decisiones jamás. Hemos de asumirlas nosotros y ser responsables. Que somos mayorcitos. Que somos mayorcitos y tenemos que ser responsables por ellas. Muchas gracias, Adela, por la invitación a estar aquí.